el embajador Alan Wagner, acá con nosotros, hemos venido al Congreso con el agente peruano, los coagentes, a conversar con los congresistas de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el próximo fallo de La Haya. Esto se enmarca dentro de esta política que hemos tenido y que continuamos con mi gestión actualmente en Cancillería, de tener una comunicación constante con el Congreso y además de tener una comunicación constante con la prensa con respecto a este tema. Yo no sé si podemos aprovechar que está el embajador Alan Wagner, el coagente García Belaúnde, para que le puedan hacer algunas preguntas con respecto a este tema. Queríamos confirmar si había llegado o no una notificación. Se está hablando o consultando si había alguna notificación sobre UNASUR. No recibimos una notificación sobre cuándo se va a dar el fallo. Sería ideal explicar el procedimiento que se tiene que dar respecto a las notificaciones. ¿Cómo se van a dar? Si va a ser por partes, al mismo tiempo las dos partes. Las notificaciones, ¿cómo se van a dar? El fallo se comunica a las partes a través de la lectura del mismo, que es hecha por el presidente de la Corte junto con todos los demás jueces que la integran, en una sesión pública que tiene lugar en el Palacio de la Paz en La Haya. Es una sesión similar, ¿no?, a la que ustedes ya tuvieron oportunidad de ver para los alegatos orales. De manera pues que esa es la manera como la Corte comunica el fallo oficialmente a las partes, y a partir de ese momento en que es leído el fallo es obligatorio para las partes, ¿no? Y a partir de ese momento es responsabilidad de las partes comenzar su ejecución. ¿Cómo? No, los fallos no tienen plazo de ejecución. Se empiezan a ejecutar a partir del momento en que son dados, porque son obligatorios. La ejecución del fallo va a depender de las circunstancias, ¿no?, en el contexto, el contenido del fallo, etcétera. Hay fallos que se ejecutan en el acto, otros fallos que requieren, por ejemplo, trabajos en el terreno, en fin, depende, pero no hay ningún plazo para ejecutar. La Corte espera que los fallos se ejecuten lo antes posible por las partes. Ese es un asunto que va a decidir la Cancillería una vez que se conozca el fallo. El Estatuto de la Corte contempla la posibilidad de que, si en el proceso de ejecución del fallo surgiera una controversia entre las partes sobre cómo proceder, puedan éstas recurrir a la Corte solicitando una interpretación del fallo para cumplirlo, no para revisarlo. De manera pues que debe darse esa condición: primero, que el fallo esté en ejecución, que al ejecutarlo haya surgido una controversia, que la Corte considere que en efecto se dan esas condiciones y no se trata simplemente de una maniobra dilatoria de alguna de las partes. En la historia de la Corte solamente han habido 5 solicitudes de interpretación, de las cuales solo 2 fueron admitidas. Una de ellas, ya un poco antigua, significó una interpretación de la Corte distinta a la del país que recurrió a su interpretación, y el segundo caso, que es de un caso entre Camboya y Tailandia, está todavía siendo analizado por la Corte. De manera pues que la posibilidad de interpretación de un fallo es un recurso que tiene las limitaciones que he señalado y que ha sido muy pocas veces admitido, solicitado y admitido por la Corte. Bien, ahora se le pregunta
sobre lo ocurrido con el presidente Evo Morales. Personal, sino también en representación del gobierno, quiero decirle que nosotros nos solidarizamos con el presidente Evo Morales y con lo sucedido a la República Plurinacional de Bolivia, al gobierno plurinacional de Bolivia, y estamos, digamos, no solamente consternados, sino consideramos que estos gobiernos deben una explicación y una aclaración de qué cosa es lo que ha sucedido, porque tal como se dice también en el comunicado de UNASUR, que sí ha salido ya temprano en la mañana, se ha puesto en riesgo, bueno, primero es un presidente latinoamericano, y luego se ha podido poner en riesgo la vida de él y de su comitiva. Así que estamos a la espera de las aclaraciones pertinentes de este tema, expresando, por supuesto, nuestra solidaridad con el presidente Evo Morales y con el pueblo boliviano. No lo sabía. Yo, como le digo, he estado varias horas acá en la comisión. Veremos cuando debe haber ya tomado una decisión, veremos cuando salga qué cosa va a pasar. ¿De qué dependería una convocatoria a los presidentes de la UNASUR? Sorprende que no se hayan reunido de inmediato. Bueno, porque lo que hay que es comenzar las coordinaciones para ver las posibilidades que ellos tienen de reunirse. Hay varios presidentes. Incluso, no sé si el presidente Morales ha llegado ya a Bolivia, porque justamente no estaba. Sé que el presidente Maduro tampoco está, todavía no regresa de sus viajes. Hay varios presidentes que están fuera. En fin, depende de la coordinación y que efectivamente puedan lograr un consenso para esto con el tiempo que cada uno tiene. Muchísimas gracias. ¿Está dispuesto? Bien, las palabras entonces de la ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas, aquí en el Parlamento Nacional, luego de su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Muy consternado con este tema. Sé que va a dar algunas declaraciones. Muchas gracias. Bien, va concluyendo entonces la conferencia de prensa de la ministra